Hola familia, un abrazo de libertad. En el día de hoy le traigo un video, una denuncia proveniente desde mi municipio natal, Jobabo, provincia de Las Tunas, Cuba, y les hablo en el día de hoy de un joven que se formó en matemática y en computación, Juan Carlos Hernández Mora. Este joven que muchas personas que verán este video de mi municipio recordarán fácilmente quién es este joven, porque este joven fue muy destacado, muy vistoso, una persona con talentos en el baile. Este joven a los años se fue para Alemania, se hizo ciudadano alemán y regresaba a Cuba, hacía especie de actividades de ajedrez, y cuando estas personas allí competían, pues le daba tablero de ajedrez, los relojes de ajedrez. Este servidor que les habla, conservo uno de esos premios, pues no cogí el primer lugar, cogí tercer lugar, pero recibí uno de esos premios de tantos años que lo hacía consecutivamente. Y esta persona fue muy conocido en mi municipio. Bueno, en el día de hoy le voy a traer una denuncia donde él va a explicar todo lo que le ha ido pasando, pero no solamente es el caso de Juan Carlos. Muchísimos saben que estos problemas, estas injusticias ocurren con muchísimas personas a lo largo y a lo ancho del país. Juan Carlos se puso en contacto conmigo porque quiere que se visibilice la situación que él tiene. Él lleva ya varios tiempos en prisión, injusta prisión, así lo alega el mismo Juan Carlos. También muchas personas que hemos ido consultando para corroborar esta información, pero que sea el mismo Juan Carlos, y un testigo que expliquen qué sucedió. Ayúdeme usted a compartir esta denuncia para que llegue a las personas que tienen que llegar, y mañana puede ser usted el que necesite denunciar una atrocidad hecha en la isla cárcel. Señores, libertad para el pueblo de Cuba, y ayúdame a compartir. Voy a hacer todos estos detalles porque la historia es larga, pero les pido por favor que se mantengan y que vean todo, y cualquier duda que tengan pueden hacerla y hacerlo en los comentarios, y le voy a mandar las pruebas o se las van a mandar. Hola, mi nombre es Juan Carlos Hernández Mora, soy natural de Jobabo, Las Tunas, soy ciudadano cubano y soy también ciudadano alemán. Por este medio yo quiero denunciar los hechos de corrupción grande que hay en este país y toda la farsa que ha inventado el Departamento Técnico Investigativo, conocido por DTI, en la provincia de Santi Espíritu, conjuntamente con Las Tunas. Yo empezaré haciendo una breve reseña de quién soy yo, o de quién era yo antes de que me convirtieran en lo que ahora soy. Yo soy licenciado en matemática y computación. Trabajé 9 años en la provincia, trabajé en casi todas las escuelas del municipio de Jobabo. Obtuve los mejores resultados hasta que yo me fui de la historia de ese municipio, en concursos. Mi compañero Juan Carlos Hernández fue trabajador de educación en la escuela de Melanio 1, trabajó como profesor de matemática y obtuvo buenos resultados como docente. Mi opinión personal de él es que fue un buen compañero de trabajo, se relacionaba con sus compañeros, viajaba todos los días hacia esa escuela, era puntual y cumplía con sus contenidos de trabajo. Mi opinión es que es un buen trabajador. Después que me hice ciudadano alemán, visitaba todos los años, hasta 2 veces, este país. Traía siempre muchos estudiantes míos, amigos, conocidos, y hacía muy buena propaganda sobre este país. Hice varias donaciones al Inder, un juego de traje de fútbol para el equipo completo. Celebraba cada año un encuentro de ajedrez y dominó, donde daba premios, medallas, y regalaba los juegos de ajedrez y los relojes, juntamente con los tableros. Cuando los 3 huracanes pasaron por Cuba, creo que fue en el 2008, organicé eventos en Alemania y en la escuela donde trabajaba como profesor de matemática también. Tenía mi propia firma, se llamaba Salsa Cubana.
transmitía la cultura cubana al pueblo alemán y logramos repartirle bueno, alquilamos carros, hicimos compras en varias provincias y alquilamos un tractor y repartimos al pueblo de Cuba, al pueblo de Jobabo. Repartimos comida a los más necesitados. Fuimos mirando casa por casa a la que más problemas tenía. Le tocábamos las puertas y le dábamos arroz, detergente, jabón, col, boniato. Y todo esto que estoy diciendo lo pueden ver, tienen grabaciones. También están en mi perfil de Facebook. Recuerdo cuando Juan Carlos venía, como ayudaba a las personas, salía en un carrito, repartía ropa, repartía medicamentos, repartía juguetes, hacía cumpleaños colectivo, hacía frente a su casa unas peñas de dominó, que se llenaba aquello, con todos los fanáticos del dominó. Pero nunca había a Juan Carlos borracho, nunca había a Juan Carlos robar ni estafar. Es que hay cosas que no creo, que no asimilo, no digiero. Y entonces es la impresión que tengo de Juan Carlos, que de verdad que no sé. Fui criado por mi abuela, Victoria, que en Jobabo la conoce todo el mundo, y Pancho Mora, fundadores del partido, revolucionarios hasta la muerte, con principios y convicciones. Así me crié yo. Valentina Cutiño Balbuena, con carnet de identidad 2707-13-16-738. Denuncio por este medio las atrocidades que hicieron conmigo y con mi esposo hace 4 años atrás. Cuando lo cogieron preso a él, un mes después me citaron a mí para que yo brindara declaración. Cuando fui, brindé mi declaración diciendo que yo no tenía nada que ver con eso, desmintiendo todo lo que ellos querían que yo dijera, porque ellos querían que yo dijera que mi esposo me prostituía a mí y prostituía a las otras muchachas que estaban en la casa, cosa que era falso e incierto. Entonces yo dije que era mentira, que eso no lo iba a decir porque no era cierto. Entonces me pidieron que si declaraba en contra de mi esposo, yo iba a quedar libre. Pero si no declaraba en contra de mi esposo, podía también ser acusada de proxeneta, igual que lo estaba haciendo él. Y así mismo fue. Como no quise declarar en contra de mi esposo en ese momento, a los días me volvieron a citar y ya ahí me pidieron que volviera a declarar. Y como yo dije que ya yo había declarado, que no tenía más nada que declarar, ese mismo día me dejaron detenida en la unidad de Santi Espíritu, el Vivá. Ahí me dejaron detenida durante 7 días en una celda que en condiciones asquerosas. Me pusieron en una celda sucia con los desechos. Ahí tuve que limpiar la celda, pedir un poco de agua porque me dejaron en esa celda cochinísima. Que en la celda no había ni agua para bañarme, para hacer mis necesidades. Pero aparte de eso, como no me dijeron que me iba a quedar detenida ese día, me tomaron presa y me dejaron ahí sin ropa, sin sábana, sin absolutamente nada. Y un guardia que se apiadó de mí al ver la situación que me habían dejado allí, porque era como para presionarme y que yo doblegara. Al ver esa situación que había visto que me habían hecho los superiores de él, ya en la parte, ya cuando cayó la tarde, al ver que yo no tenía nada, me dijo que si yo tenía a alguien o algo. Yo le dije que mi esposo estaba ahí detenido, y gracias a él mi esposo me pudo mandar un calzoncillo de él, un pullover y una sábana para poder poner ahí y poder bañarme. Que no había agua en la celda, pero el guardia me ayudó y me pude bañar y pude cambiarme de ropa. Luego de eso, al otro día mi esposo se lo llevaron, no supe más nada de él. Un mes ya que él llegaba ahí, pero ese mes tampoco me lo dejaron ver. Entonces me sacaban a cualquier hora a tratar de coaccionarme
para que yo dijera lo que ellos querían que yo dijera, que era que mi esposo me prostituía a mí, que prostituía a las muchachas, que todo eso. Y me decían, yo sé que él te prostituye. Y yo decía, no, eso no es así. Le daban golpes a la mesa, te gritaban, te decían atrocidades, jugaban psicológicamente conmigo, diciéndome que mi hija estaba afuera, que me iba a poder ir en la cárcel si yo no decía esas cosas. Miles de atrocidades que hicieron allí conmigo. Luego de salir de todo eso, fuimos a la delegación con otra muchacha llamada que le dicen la negra. Fuimos a la delegación a decir todas las cosas que estaban haciendo, y con Arián Nelis, esposa de Eduardo, un amigo de él que también se encontraba allí detenido, para decirles en la delegación todas las cosas que estaban haciendo, de decirnos lo que teníamos que decir, que nos estaban coaccionando, y allí en la delegación nunca nos quisieron escuchar. Incluso nos querían también poner como obstrucción a la justicia, como que estábamos obstruyendo la justicia y no dejando que ellos investigaran los hechos, cuando no era que estaban investigando, era que estaban coaccionando y estaban queriendo montar un teatro y coaccionando a los testigos para que dijeran lo que ellos querían. Y como a mí me lo hicieron, yo sabía que a las otras muchachas también, cosa que ahora sabemos que fue así, porque hemos tenido también las testigos que hablan sobre todas esas cosas que le hicieron a ellos. Yo soy Yudelsi Jorge Rodríguez, Arias la Negra. Cuando el problema de Juan Carlos me vinieron a buscar en una guaguita blanca, que yo estaba hasta con fiebre y todo, y cuando vi esa cantidad de policía, dije, bueno, ahora que yo hice, maté a alguien, yo pensé que había muerto. Dimos una pila de vueltas y recogieron más mujeres. Yo dije, bueno, ¿y ahora qué? Cuando llegué al sector, me dijeron que me iban a recoger a las 6 de la tarde para llevarme para Santi Espíritu. Un problema que hubo con Juan Carlos. Un Juan Carlos que yo estuve ahí hacía como un mes, que fui a ver si él me ayudaba para poder ir a trabajar, pero no pude porque no conseguí la patente. Todo eso yo se lo expliqué. Y me dijeron que no, que allá en Santi Espíritu. Cuando llegamos a Santi Espíritu había una pila recogimos mujeres allá en Guaymaro, creo. Nadie decía nada, todo el mundo se miraba. Cuando llegué allá a Santi Espíritu me trancaron allá un calabozo. Y entonces cuando me tocó el turno mío, me estaban acusando porque decía que Juan Carlos me tenía jineteando allá en Trinidad. Y que él era proxeneta y que de tortilla y de todo. Que hasta la niña mía había hecho tortilla. Y entonces yo le dije que no, que yo nunca había visto eso. Y en casa de Juan Carlos los días que yo estuve, que más bien yo tengo que agradecerle a él por lo bueno que se portó conmigo. Yo llevé a mi niña porque es que yo no tenía quien me la cuidara. Y la llevé para allá, pero nosotros nunca salimos de allá. El oficial que me detiene a mí se llama Pedro Miguel Saya. Tremendo chivatón, arrastrado, asqueroso, muerto de hambre. Que ni grado tiene, no sé el tiempo que lleva chivateando y no tiene ni grado. Pero Miguel Saya me toca la puerta, según me dijo él mismo. Yo dormía en el último cuarto de 5 habitaciones que tenía en mi casa, con agua fría, agua caliente. Yo rentaba, tenía la patente para rentar y tenía una patente para profesor de baile, otra patente para DJ, una patente para taxista, donde Eduardo era el trabajador contratado mío. Y allá la esposa de Eduardo, que ellos hasta decían que Eduardo también, eso fue una cosa que yo nada más que vi a Eduardo una sola vez. Fui a la delegación y no nos atendieron. Fue por gusto, todo. Pusieron una celda con 2 lesbianas que habían matado a un señor. Y yo estaba, imagínate, un poco coaccionada porque al verme en esa situación con aquella señora,
Y yo solamente 21 años que nunca en la vida había tenido ni siquiera una multa. Nada, yo en mi vida nunca en la vida había tenido absolutamente nada. Y verme en aquella situación fue un poco engorrosado y puedo hablar de todo eso sin sentirme tan presionada, pero en ese momento fue un poco duro y fuerte todo eso. Resulta que estando yo en el Viva, esos mes y pico que estuve ahí, el día después que localizan a los inspectores y que empiezan a investigar y que escuchan las versiones de cada uno, los meten presos en el privado. Los meten presos a Yogli, a Damaso, a Junior. Le toman la declaración a Flavia. Y entonces a Damaso le dijeron que por cada careo que tenga que diga que no o algo de eso le iban a echar un año. Está en la declaración, está en el acta del juicio también. A Flavia le dije que la golpearon en el hombro y dijeron que tenía que decir eso. Jogli colaboró, aceptó, que dijo que sí, que había cogido el dinero y que no puso multa ninguna y que dejó el imán en la casa. Primero había dicho que sí, que dejó el imán en la casa. Es por eso que el 9 de julio mandan un operativo para mi casa otra vez, dirigido por Carrasana, el teniente coronel. En este caso era el que estaba a cargo del jefe del Viva. Cierran la calle central por adelante y por atrás, aquello era, la gente decía, esto es droga, Juan Carlos está metido en una cosa gorda. Cerraron la casa porque había que ocupar la vivienda mía, está ahí en el papel, ocupar la vivienda y ocupar el imán. Entonces, efectivamente, se llevan la propiedad de mi casa, no solo la mía, sino la de mi esposa también, las dos las iban a descomisar. Y casualmente, fíjense que esto es muy, muy, muy importante, casualmente había una ilegalidad en mi casa ese día. Una multa le ponen a mi esposa, que era la que estaba ahí en la casa. Había un imán detrás del contador que obstruía, según ellos, el paso de la corriente. Quiere decir que no dejaba que pasara, pues esas son las palabras técnicas que tienen ahí. Pero por otra parte parece que lo que quisieron decir ellos es que yo tenía un imán ahí que estaba robando corriente. De hecho, yo no podía hacer porque yo estaba desde el mes pasado estaba preso. Le ponen una multa a mi esposa, pero la misma persona que pone esa multa, el inspector, que pone esa multa, pone dos multas más. Pone una multa por un cartel que tenía, que decía que era ilegal, que yo tengo ahí el vector, y lo que pagaba mensual por el cartel ese de propaganda que antes le hablé. Y ponen otra multa por la propiedad de la casa que estaba incompleta, propiedad que es imposible que estuviera incompleta, porque en el año 2019, de las 5 patentes que yo dije que tenía que decidirme por una. Al final me dejaron por 2. Me quedé con profesor de baile y con arrendador de vivienda. Y tuve que sacar todos los papeles, que los van a ver después, donde dice el propio conservador del casco histórico que mi casa está al 100 y bueno, me tuve que volver a entregar todos los papeles y solicitar la patente de arrendatario y me la dieron. Muy normal, porque todo estaba bien, sin ninguna deuda de fisco en la ONA y sin ningún problema. Pueden ver las 3 multas diferentes de 200, de 500 y de 600 pesos, firmada por el mismo inspector, que en este caso, según narra toda la historia de esa, es un inspector de la empresa eléctrica, que no sé qué tiene que ver con vivienda y con carteles. Bueno, le ponen la multa a mi esposa de 500 pesos por un fraude eléctrico. Ya, entonces ya tenían la ocupación del imán y tenían el fraude, pero mi esposa reclamó porque ni tiene que ver con eso ni cometió fraude y era mentira. Es verdad que encontraron un imán en mi casa, como está también en los papeles ahí, un imán en la caja de herramientas mía, que lo tenía yo para magnetizar los destornilladores y sacar las cosas. Ahí están de testigo ese día para el operativo la vecina del lado de la casa y el otro vecino del otro lado, donde es verdad que había un imán en el cajón de herramientas de mi casa, no detrás del metro contador. Bueno, no se cansaron, mi esposa hizo la reclamación y fueron a la prisión. Me sacaron a la prisión, me sacaron engañado. Estaba frente a la reeducación el mayor Cortiña. Me sacó Cortiña diciéndome que unos compañeros de trabajo mío me buscaban. Cuando yo voy allá, veo el propio inspector que fue a ponerle, le puso la multa a mi esposa, va allí y me dice que va a ponerme una multa porque yo fraude eléctrico, un robo que yo tenía.
Y primero eran 50.000, después se quedaron en 24.000 y al final era de 20.000 la afectación que tenía la empresa eléctrica de Trinidad. Yo dije que imposible, que yo no sé de multa porque yo no estoy ahí. Y a mí me hicieron un registro el día que me trajeron para acá y no había nada. Y después de eso yo no he ido más a mi casa, he estado incomunicado hasta ese momento ahí en la prisión que hablé con ellos y desconocía totalmente de lo que estaban hablando ellos. Aparte que todos mis equipos eran nuevos, que el televisor estaba en la caja, que el calentador lo había comprado nuevo, que los ventiladores eran nuevos también, todo, con los comprobantes. La cocina que yo tengo era de gas, no eléctrica, al igual que el horno. Y todo eso me lo facturaron ahí, incluso lo pagué 22.000 pesos y pico de una afectación. Lo pagué ahora porque es un requisito indispensable que han puesto para tener la libertad condicional o la salida del país o cualquier cosa de esa que se le ocurra a ellos dar, si me la dan. Entonces reclamé y después hicieron un reajuste y bajaron 4.000 pesos más. Y yo, claro, no quise pagar y no reconozco nada de eso. Yo no fui instruido de cargo por sustracción de energía. Claro que no podían instruirme porque el expediente ya estaba cerrado, pero fui sancionado por sustracción de energía. Y cuando salí la primera vez de pase, fui a la empresa eléctrica e hice la misma reclamación que había hecho en aquel entonces. Me dieron una respuesta diciéndome que yo no había sido objeto de multa por esa entidad y que ellos no tenían ninguna afectación. Así tengo el papel de la empresa eléctrica y por otra parte tengo el papel de la fiscalía, de aquella fiscal Giné que le conté, García Garzón, que cuando yo me quejé a la Fiscalía de Trinidad diciendo que sí, que yo era víctima de un proceso administrativo, pero que todo estaba bien y así, y es increíble, caballero, increíble cómo hacen lo que le da la gana aquí con la justicia. Cómo no hay justicia aquí, cómo no hay vergüenza aquí. Me dieron una fianza y pude salir así de ahí. Yo de verdad que estoy muy indispuesta con todas estas cosas que han pasado con nosotros, porque nosotros nunca en la vida nos prestamos a nada de eso y sabíamos que era todo montado, era una farsa montada para quitarnos nuestra casa, nuestro hogar, una casa bien situada en Trinidad. Y también antes de quitarnos la casa, antes de hacer nos hicieran prácticamente polvo, porque eso fue lo que nos pasó. Nos tuvieron 7 meses sin corriente con mi niña que tenía en ese momento 4 años, mi suegra y un menor de 16. Mi suegra que tenía ya unos 65, 64 por ahí, y un menor de 16 años. Lo más lindo de todo es que yo, sin antecedentes primarios en toda esta materia, sin estar confeso, sin estar instruido de cargo, fui sancionado a 4 años por cohecho y a 1 año o 10 meses por sustracción de energía. En la petición fiscal decía que entre todos teníamos que pagar esa afectación. En la sentencia dice que soy solo yo, la afectación la pagué solo yo, que no estaba en mi casa, cuando supuestamente cogieron ese imán, que cogió uno o el otro. Bueno, al final negociaron con Yogli, uno de los inspectores, y como recuerdan que les dije que él había dicho en su primera declaración que dejó el imán, que dejó el imán, y por eso que Carrasana manda a encontrar un imán en mi casa y encuentran un imán en mi casa. Después desechan todo esto y vuelven y me sancionan entonces por el imán que ocupó Yogli, porque hay otra nueva declaración de Yogli después que fue el 14 de julio o algo así, o el 12 de julio, diciendo Yogli que sí, que él se llevó el imán para su casa y que lo conservó, y entonces entrega un imán Yogli, coopera Yogli, dice todo, y entonces ya Yogli no va preso, es del trabajo a la casa, en su casa normal en Jatibonico. Un funcionario fue beneficiado según la instrucción Osbel Santo, que fue Osbel conjuntamente con Lisbeth, su esposa. Eso es otra, una pareja de instructores, marido y mujer, fueron quien llevaron el caso. Entonces
hizo una carta rogándole a la fiscalía y al tribunal que tuvieran en cuenta la participación de Yogri, que si Yogri no hubiera dicho todo lo que dijo y hecho todo lo que a ellos les dio la gana, no me hubieran podido sancionar ni a mí ni a Junior. Por eso, bueno, resulta que Flavia dio el dinero, fue como testigo. No, Flavia no fue como testigo. Flavia la citaron aquí en la Fiscalía de Las Tunas conjuntamente con otras chicas, que yo no vi lo que declararon, que yo no vi lo que dijeron, que lejos de tirarme a mí o decir algo, hablaron bien de mí. Pero yo no pude defenderme ni pude decir es verdad lo que ellas dijeron o es mentira, porque yo no me llevaron ese día a juicio. No sé por qué, dijeron que lo iban a hacer con el abogado mío, pero en realidad estas muchachas, las que pude contactar, me han dicho que solo había una fiscal o una jueza que estaba llena de oro, de cadenas de oro y nada más. Bueno, resulta que el otro inspector, en funciones de su trabajo también, recibió también 5 años o 4 años del trabajo a la casa. A Junior, que fue el que supuestamente dio el dinero, 2 años y yo 4 años. 4 años preso. Más 10 meses. Más 22,000 pesos más o menos tuve que pagar con el interés que me cobró el Ministerio de Justicia por la caja de resarcimiento. Eso es más o menos una pequeña idea de lo que pasó ahí con él. Y entonces, no sé, me trataron bastante mal y me dijeron que sí, que yo sí sabía y que estaba acusada y que iba a ir presa con Juan Carlos también, con la mujer, que, bueno, terrible lo que me dijeron. Me dijeron que me iban a dejar detenida ahí, presa ahí, pero bueno, ya como a las 11 de la noche me soltaron. A las 11 de la noche fue que me soltaron y me dijeron que tenía que ir, eso fue el viernes, me dijeron que tenía que ir el lunes. Yo le estoy explicando mi situación, que yo no tengo dinero, que cómo voy a viajar a esa hora, que aunque sea me den un papel o algo. Y me dijeron que no, que fuera a Los Amarillos, ahí en Los Amarillos había un punto control, que hablara con el policía y ellos seguro iban a llamar para acá para decirle a ellos que sí me soltaron a esa hora. Pero toda la respuesta que me dieron. Sí, me dieron un papel. Con ese papel fui a la terminal a conseguir un pasaje. No me lo resolvieron. Tuve que pagar para irme en lo que fuera por ahí pidiendo dinero porque no tenía ni dinero. Cuando llegué allá el lunes me dijeron que si ya había llevado la pasta, el cepillo, todas esas condiciones para ir presa. Y yo le dije que sí, que yo no llevaba, pero que yo iba a ir presa injustamente, porque yo no he hecho nada y entonces ellos querían que yo dijera que Juan Carlos sí, que era proxeneta y quería que yo dijera que él me tenía jineteando como otra gente que dijeron ahí de mujeres, eso, cosas que yo nunca vi. Y entonces yo le decía a ellos que yo no puedo decir una cosa que es mentira, que como ellos me van a obligar a decir eso. Entonces me dijeron que yo salía registrada como 15 casas de renta que yo ni Yuma tengo. Otra vecina mía cerca, hija entenada de un hombre que es policía, Orlando se llama, que fue hasta mi jefe de sector en unos años, y yo cuando lo vi allá le pregunté, y entonces lo andaban buscando porque traía la línea de Annie Gallardo. Y entonces, no sé, parece que hubo una confusión ahí y vi que la soltaron. Yo me revolqué ahí también porque dije, bueno, ¿por qué la sueltan a ella? Porque ella entrenada de un policía, yo no entendía nada, porque todavía no me habían dicho nada. No sabía. En ningún momento me acusaron. Yo estaba inconforme porque eso fue el día 3 de septiembre. Fíjense, ya había cerrado el expediente completo de la instrucción, lo habían entregado a la fiscalía. Yo estaba esperando la petición. 3 de septiembre me ponen la multa. 6 de septiembre hago mi reclamación que mandé a mis familiares a que la entregaran en el gobierno de Trinidad, en el Poder Popular. La tengo firmada por NISA, la que atiende a la población, y por un representante de la Unión Eléctrica ahí. Reclamación que nunca se me dio respuesta. Hoy, en 2023, todavía no he tenido respuesta
Y lo que me recomendó la intendente y la propia Nilsa, que todavía está ahí, no sé cómo gente así puede seguir trabajando en estos lugares, me orientó que consultara a un abogado. Abogado que he consultado varios y ninguno dicen que no le encuentran ni pie ni cabeza. Claro, nadie se quiere fajar con el DTI, nadie quiere tener problemas con el MININ, y lo que digan los jueces y los fiscales es así porque es así y ya. Debo de aclarar que cuando le pusieron a la multa a mi esposa ese día 7 de julio, 9 de julio, le cortaron la corriente. Le cortaron la corriente a mi esposa, a mi niña de 3 años, a mi hijo menor y a mi madre, que es una vieja. Ahí están, le decían los dromedarios, le decían la familia de hierro. Es increíble por lo que pasaron, caballero. Estamos hablando de casi 7 meses sin corriente y sin agua en el centro de Trinidad, para obligarlos a salir de la casa, que era uno de los objetivos, descomisarme mi casa, quitarme la casa. Los vecinos, les agradezco aquí públicamente a todos, a Reinier, a Charo, a Lachi, a Cristóbal. Le calentaban el agua a mis hijos, le daban agua fría también, le ponían las cosas en la nevera, y así. Se los agradezco de corazón a todos, porque saben que yo hubiese hecho lo mismo, porque saben que yo no soy el que dice la fiscalía que yo soy. Yo no soy el que sancionaron injustamente. Bueno, después de que yo reclamo, el 6 de septiembre, el 27 de septiembre, aparece un papel ahí ahora en el expediente, que el 27 de septiembre, ¿cómo se llama? Hacen una denuncia. Por un lado dice que la empresa eléctrica denuncia porque yo no pago la multa cuando no habían pasado los 30 días, e incluso no había necesidad, hubieran esperado los 30 días, me imagino que entonces me duplicaban la multa y me hacían, no habían pasado los 30 días, no me habían dado la respuesta de mi reclamación. En el mismo momento estábamos sancionados 2 personas, o estábamos multados 2 personas por un mismo hecho, cometido por una, en caso de que hubiese sido verdad, que era un hecho falso. Lo que hacía falta una ocupación y una multa para poderme entonces sancionar por sustracción de energía. Y el día 8 de octubre le dan la respuesta a mi mujer, la resolución 14 del 2019, emitida por COCA, por el director de la empresa eléctrica Trinidad, dando con lugar a mi esposa por no existir fraude eléctrico. Ahí la van a ver. Resulta que entonces la propia empresa eléctrica me acusa a mí porque se siente afectada, y por otra parte es el DTI, Pedro Miguel Saya, el que me acusa a mí también por sustracción de energía derivado del cohecho. Y es increíble porque Yogli nunca dijo que yo conversé con él, que yo acordé con él así exactamente 30 euros. Pueden ver en el expediente, lo van a ver ahí, cómo el expediente es devuelto y la del tribunal le dice a la fiscalía: digan exactamente cuál fue la conversación que tuvo Juan Carlos con el inspector, donde aclaren eso. No aclararon nada y no hizo falta. El juicio mío lo hicieron privado, caballero, sin ningún motivo, privado, incumpliendo una vez más. A mí, en otras palabras, me sancionó el pueblo revolucionario. Pero en la vida real no. En la vida real hicieron mi juicio privado sin motivo. No existe el motivo, no están ahí fundamentados, no dicen nada de eso. Fui a la delegación y no nos atendieron. Fue por gusto, todo. Era un caso social, pero en realidad no podemos decir eso porque parece que su hija, que vive en Holanda o algo, no sé si habrán sobornado a alguien, le habrán dado dinero a eso, algo pasó ahí. Lo que sí sé es que todavía está en la libreta, y resulta que en ese apartamento de 2 habitaciones, que no sé cómo se lo dieron a ella, a lo mejor se lo dieron antes por caso social, pero parece que fue una mierda lo que hicieron, como todo lo que hacen. Entonces hay que volverlo a darle otro y darle otro y darle otro, y mejorando poquito a poquito. Entonces le dan le dan mi casa a ellos y a mí el apartamento de ellos. Quiere decir, hicieron una permuta que no sé, de la cual no tengo ningún conocimiento, porque a mí no se me hizo ningún papel de permuta. Parece que ya la casa era del Estado, el Estado se la permutó a ellos, y entonces me dan el apartamento a mí, y de momento entonces me sancionan y me quitan el apartamento por el proselitismo.
pero muy diferente a lo que dice el expediente. Y ahora en el juicio administrativo y en la apelación, que lo van a ver los papeles que tengo ahí, es digno de analizar porque, como decía, las pruebas que tienen ahí son pruebas que no están en el expediente penal y que no se habla en el expediente penal y que no se dan como probados en el expediente penal, y muy diferente y todavía estoy esperando la respuesta del Supremo, porque hicimos la apelación al Supremo y llevamos ya, eso fue noviembre, diciembre, enero, febrero, estamos en marzo y todavía parece que los nuevos términos de la Constitución y de todas las leyes, como dice nuestro presidente, hacen lo que le da la gana aquí. Somos expertos haciendo leyes en papeles, pero en la vida real es una mierda lo que están haciendo, porque la propia abogada, y tengo sus mensajes y sus cosas, eso puede demorar hasta 2 meses, no sé cuándo. El problema es que por la COVID y por esto y por lo otro, y bueno, ya le dije la cantidad de meses que llevo. Parece que esa es la estrategia, es desgastar a las personas hasta que se canse, hasta que se calme la tormenta. Pero lo que no saben es que yo he esperado 4 años y voy a esperar y voy a dedicarme la vida entera a criticarlo, la vida entera, lo que me quede de vida. Voy a dedicar a criticar el régimen y la forma que tienen aquí de impartir justicia. Bueno, estuve plantado desde septiembre hasta el 14 de septiembre, creo, hasta el 1 de octubre, o de octubre, algo así, 14 días. En los papeles está escrito exactamente los 14 días que estuve. Resulta que el fiscal Pavel, cuando me entrevistó, llamó a la Fiscalía de Trinidad y preguntó por la petición. Y dijeron, no, el expediente lo viraron. Bueno, lo interesante de todo esto es que ahora apareció entonces la petición firmada, ya con una fecha de cuando ya yo estaba antes de plantarme. Entonces, supongo que lo que pasó ahí fue que ya la institución había entregado el expediente, la Fiscalía tenía unos días hábiles para hacer la petición o para archivar el expediente, y ¿qué pasa? Inventaron todo lo del fraude y todas esas otras cosas, esperaron cuando tuvieron todo, entonces hicieron la petición y le pusieron fecha 14 de octubre. En el expediente administrativo pude ver que lejos de 7 días, como dice la ley de proceso de ellos, de esa instrucción, lejos de 7 días necesitaron casi 3 meses, y después no me notificaron la resolución. Tenía solo 3 días para poner un abogado a la defensa. Me la dieron en octubre y me dijeron que había sido en septiembre que la aplicaban. Mi mamá se dio cuenta de la fecha y no quiso firmar la notificación, porque no me la notificaron a mí, se la notificaron a mi mamá en la casa, y dijo que los iba a acusar por falsificación de documentos porque esa fecha no era la correcta. Tengo las copias ahí con la fecha inicial que me lo mandaron y con la otra fecha que después me lo dieron, y no sé qué se hizo el abogado, cómo pudo después de los casi 3 meses entonces hacer la apelación al ministro de la Construcción, porque la resolución la emitió Vivienda, pero entonces ya Vivienda no existía en ese tiempo, ahora vuelve a existir Vivienda, creo. Entonces en aquel momento era el MICON y todo estaba bien y me quitaron la casa. ¿Quién no sabe aquí que todos los jefes tienen mujer y querida? Y entonces yo es verdad que no fui un santo en mi juventud. Eso lo sabe también el que me conoce, pero que eso sea una causa para mantenerme a mí en prisión preventiva, porque según el propio expediente, Osbel Santos le solicita a la fiscal prisión provisional porque yo soy peligroso, en el sentido de que puedo transmitir enfermedades de relaciones sexuales. En ese momento, 7 meses sin corriente, con niños pequeños, gracias a los vecinos que teníamos allí, que en ese momento no nos abandonaron, no nos dejaron solos, siempre nos ayudaron, nos dieron comida, porque no teníamos dónde cocinar, no teníamos cómo hacer las cosas allí, pero gracias a Dios teníamos unos vecinos que, al ser nosotros tan
tan buenos vecinos y ellos se llevan tan bien con nosotros que nos ayudaron muchísimo en toda esa situación. Pero fue muy difícil también psicológicamente para nuestros hijos, porque mi niña pequeña de 4 años no entendía por qué en las otras casas había corriente y en la de nosotros no. Eso era algo inhumano, tenernos allí sin corriente tanto tiempo. Y con todo y eso resistimos los 7 meses que nos tuvieron. Y ya nos pusieron la corriente porque lo que querían era que nosotros abandonáramos nuestra casa, y no fue así. Al no hacer eso, nos dieron un apartamento pequeño y ahí sí nos pusieron la electricidad. Es decir, que no les importaba tenernos sin corriente, porque lo que les importaba era que nosotros saliéramos para la casa. Al ya tener la casa en su poder, ellos no les interesaba ponernos la corriente. Ya nos quitaron la casa, entonces sí nos pusieron la corriente. Y ya les digo, nos dieron un apartamento pequeño cuando allí estábamos todos viviendo juntos, cuando teníamos una casa grande de 5 cuartos, y nos pusieron en un apartamento tan pequeño, solo de 2 habitaciones, cuando allí se suponía que viviría mi suegra, el niño mayor de mi esposo, mi niña pequeña, mi esposo y yo. 5 personas para un apartamento solo de 2 cuartos, muy pequeñito. Allí estuvimos viviendo hasta ahora. Y yo de verdad que con todas estas situaciones me duele mucho lo que está pasando también mi esposo ahí donde está encerrado, porque él está pidiendo que lo dejen viajar a Alemania y no lo han permitido con todas las de la ley que él tiene, todas las leyes nuevas que han salido, y que él tiene la ciudadanía de Alemania. Entonces pudieran dejarlo ir y tampoco han dejado. Son muchas violaciones que han hecho contra nosotros. Entonces, al yo no responder, me llama por teléfono, porque en la puerta yo tenía puesto un cartel con mi teléfono, cartel que pagaba para hacer esa publicidad, escuela de baile y mi teléfono. Cuando me llama a esa hora, salgo a la puerta y me enseña de TI y pasa, me dice que busque a las muchachas, y saca un papelito pequeño y lo lee y dice: Rachel y Aniel, búscame a esas 2 muchachas. Le digo: ¿por qué? ¿Qué hicieron? Y dice: no, ellas robaron en las turnas a un señor que es nombrado Luis. Me sorprende eso, pero bueno, no las conozco, entonces las busco, es verdad que las busqué. Y entonces cuando ellas dicen eso, veo como que tienen culpa, que había sido cierto. Y le pregunto a ellos, porque están en mi casa: ¿ustedes tienen una orden de detención? A ellos no, a él. Tienen una orden de detención, porque si no, por favor, abandonen mi casa. Y Pedro Miguel me dijo que estaba obstruyendo la justicia y no se fue de mi casa, se mantuvo en la sala en contra de mi voluntad y se llevó a la chica. Yo de todos modos me quedé un poco preocupado, porque el padre de ella, Basalo, por si me estaba viendo, igual que la madre, los conozco, me conocen a mí, y saben que yo no soy una persona mala. Y enseguida llamo a su madre, y después me dan el número de su padre y llamo a su padre y le explico la situación. La madre me dice que sí, algo así como que tiene una tarjeta de banco, de una foto de los 15 de ella, un dinero. Y entonces siento que fue verdad todo. Después me dijeron que no me moviera de mi casa. Prácticamente me privaron de mi libertad, de mi movimiento, una cosa que es constitucional, sin ninguna orden y sin nada. Se las llevaron presa. Resulta que como a las 4 o a las 6 de la tarde vienen a buscarme a mí con una orden de arresto y una orden de registro. Me llevan todos los equipos electrónicos míos, en este caso computadoras, una laptop de más de 1.000 euros y 2 teléfonos iPhone, en aquel momento lo último que había, más el teléfono de mi esposa también, un teléfono Samsung. A hacer todos estos detalles porque la historia es larga, pero les pido por favor que se mantengan y que vean todo, y cualquier duda que tengan pueden hacerla y hacerlo en los comentarios, y le voy a mandar las pruebas o se las van a mandar. Todos estos equipos me los descomisaron,
En la primera sentencia no aparecía, después que yo reclamé en la apelación, hice alguna vez, apareció una segunda sentencia donde sí ya decía que estaban descomisados. No hay en todo el expediente un registro de llamada donde diga que yo utilicé esos equipos para eso. No existe nada de eso. Ninguna declaración que vincule, por ejemplo, mi computadora con nada, también fue descomisada. Y lo más lindo, lo más interesante de todo, la casa que yo me compré en Trinidad era en el centro de Trinidad, calle José Martí, avenida principal, la calle central, y como les decía ahorita, 5 habitaciones, una sala grandísima, colonial, un piso bello, con terraza, con patio. Fue descomisada. Eso es una historia larguísima que se la voy a hacer después. Con el tiempo que me estaban investigando, que estaba yo encerrado en el Vivar de Santi Espíritu, el que estaba al mando en Trinidad de toda esa operación era Roberto Cerrillo, también un teniente coronel que había tenido varios cargos en la provincia, en la delegación provincial, había explotado ahí, todo el mundo lo sabe, por petróleo y gomas de carro, etcétera, etcétera. Y una vez siendo delegado de Trinidad, también explotó allá, fue acusado, procesado, uno de los cargos creo que fue tráfico de influencia. Bueno, él cayó último que yo. Hizo mucho más que yo, según me contaron a mí. Y hoy por hoy ya está libre. Y es el dueño de Trinidad. El dueño de Trinidad que estamos hablando, pueden buscar ahí los caídos del cielo, o como caídos del cielo, algo así se llama, todas las panaderías, dulcerías, paladares, proyectos en La Pastora, en Aznaga, con también otros negocios en la playa, en toda la península de Ancón. Creo que hasta una remotorizadora de auto también tienen pensado hacer ahí a la entrada de Trinidad, un taller que había. Compran contenedores de cerveza, refresco, le venden a la Casa de la Música, aquello otro ahí atrás. El jefe de Trinidad. Todavía parece que la influencia todavía le queda. A mí me pasó una cosa desde el 2016 en Trinidad, y fue con las personas de migración, con el mayor Albi, que era el jefe, o es el jefe todavía de inmigración en Trinidad. Resulta que yo tenía unas clientas, esas clientas las hospedé ahí, y eso está relacionado, tiene que ver algo, no sé, de todos modos, yo lo que sí sé es que es militarizado y que tiene que ver el MININ con esto. Yo las hospedé en mi casa, enseguida las inscribí en el libro, y decía en la puerta, ellos tenían un cartel que decía que no podía ir, que era obligatorio llamar por teléfono, y pusieron 3 teléfonos, y esos teléfonos era imposible casi localizarlos porque era sin una contestadora y sin nada. Trinidad en aquel momento tenía creo que 1200 hostales, y entonces era prácticamente imposible hacerlo después de probar 3 días consecutivos y no poder reportarlo porque era fin de semana. Mandé a un mensajero, alias Pito, en aquel tiempo cobraban $1 por hacer eso, y él llevó el libro, le pusieron el cuño y lo trajo, y todo estaba bien. Fueron a mi casa sin yo estar ahí. Estaba Liz Marais y Naranjo Vera en mi casa. Le dijeron, busca el libro. Ella le entregó el libro, que no estaba, eso fue sin mi autorización. Y entonces me apareció que me pusieron una multa. Me citaron a la delegación y me dijeron, tienes una finca en La Pastora, como si fuera un delito. Sabemos todo de ti, como si yo fuera un criminal. Y yo le dije, sí, que eso es un delito, tener una finca. O estoy haciendo algo más. Bueno, resulta que me aplicaron una multa de $1000 porque yo no reporté en las próximas 24 horas después del ingreso de los turistas. Teniendo en cuenta que ellos no están 24, o en aquel tiempo no estaban 24 horas disponibles como ahora, que tienen un sistema casero que uno lo puede hacer por el internet. No, en aquel momento era 8 horas y después 4 horas porque era sábado, y entonces el lunes también otro tiempito, y en realidad no fueron 24 horas hábiles de trabajo, sino 8 horas.
si tú no reportas en esas 8 horas, en aquel entonces, después de eso, yo me quejé, me atendió un capitán que es delegado también de Trinidad y él me explicó muy bien y él reconoció que tenían sus problemas. Yo en aquel entonces seguí reclamé a la delegación y tengo una respuesta de la delegada Doribel Martín Ojeda desde 2016, donde dice que todo estaba bien, que sus trabajadores actuaron de forma bien y que no hay problema, y que mis clientes estaban hospedados desde el viernes y yo lo reporté el lunes, el día 15, algo así. Todo eso está documentado y están las pruebas ahí cuando quieran ver algo de eso. Si viene a verme alguien, que de hecho a mí espero que no me venga a ver nadie, porque todo en Santo Espíritu saben eso. Y saben que tengo la razón, que es lo más lindo del caso. Así que a mí que no me venga a ver nadie. Si quiere venir alguien de La Habana que no me conozca, a mucho gusto. Se lo explico y se lo demuestro, clarito. Bueno, después de eso me quejé a la Fiscalía General de la República. De allá mandaron para acá, que trasladaron para Santo Espíritu eso. Y Santo Espíritu hasta hoy, desde 2016, estoy esperando respuesta. Nunca me dieron respuesta. Es increíble la fuerza que tiene el MININ, como doblega a la Fiscalía y como a los tribunales y hacen lo que le da la gana. El motivo es que hay una fiscal, se llama Ginette García Garzón, de Trinidad, que estaba involucrada en aquel entonces, porque yo denuncié aquello primero en la Fiscalía de Trinidad, lo del 2016, y esta mujer dijo que todo estaba bien. Y en el 2019, cuando me detuvieron, también hice un escrito desde la prisión y lo envié a la Fiscalía de Trinidad, y resulta que es la propia Ginette que atiende todo y me dice que todo estaba bien. Lo que en este caso yo estaba reclamando frente a Ginette, la fiscal, era el hecho de una multa que me había puesto la empresa eléctrica. Voy a hacer la historia de la empresa eléctrica, la multa, cómo pasó todas esas cosas. Resulta que primero cuando empezaron a investigar, no sé cómo dieron con unos inspectores que supuestamente en mi casa estuvieron, que yo no conozco y nunca he visto, a no ser el día del juicio que los vi. Yo, Mato y otro inspector de la empresa, Damaso, apellido, Damaso Lao, de Jatibonico, los dos. Casualmente, del propio Jatibonico es el actual y en aquel tiempo director de la empresa eléctrica, creo que llevaban 5 meses ahí, apellido Coca. Resulta que esos inspectores, según la narrativa, fueron a mi casa. Flavia le abre la puerta, ellos se meten directo para mi casa, van al contador que está a unos metros de la puerta de la casa, dentro, y dice Jogli que había un imán, que había una ilegalidad, que se llevaba una multa. Flavia le dice que no es la dueña de la casa, pero que quiénes eran ellos. Entonces que se presentan y le dice lo mismo y llama a Flavia a Junior. Junior es el encargado que yo había dejado en mi casa, que era el mantenimiento en mi casa, que cocinaba y hacía cualquier algo que hubiera que hacer en mi casa. Junior, que es como mi hermano todavía, que tenía una necesidad malísima. Todo el que es de Oahu sabe cómo vive el Rubio Junior Tornes Hidalgo, el Pinto, más conocido por el Pinto, con piso de tierra, con paredes de pedazos de fibro, para no decirle más. Lo traje para mi casa, vivía, comía lo mismo que yo y tenía los mismos lujos que tenía yo y las mismas necesidades que tenía. A él, a su esposa y a su hija, sin que se preocupara por nada. Bueno, llama a Junior y Junior le dice que no es el dueño de la casa, y ellos le dicen a Junior que le dé el carnet, lo amenazan, que lleva una multa y le exigen 30 o 40 CUC. Así lo dice Junior en la declaración, así me cuentan que fue la historia. Entonces, según la historia de la fiscalía, porque yo no dije nada de eso porque no tengo nada que decir, yo dije siempre que no iba a declarar nada porque no tenía nada que ver ni sé nada de lo que me estaban hablando. Y según la historia de la fiscalía, la petición fiscal y la sentencia, Junior me llama a mí y yo le digo que se arregle con el inspector,
que arreglen eso, que se arreglen. Bueno, por otra parte, queda que yo le dije a Flavia que le diera 30 CUC a Junior. Y entonces Flavia le dio los 30 CUC a Junior, que yo mandé a dar, y el inspector los tomó. Los tomó y se fue. Y se llevó el imán. Una parte, o otra parte dicen que dejó el imán. Bueno, final. Yo demando y he demandado siempre a esos inspectores de invasión a domicilio, que es un precepto constitucional, y de registro ilegal, porque no hubo ningún registro, no hubo ninguna multa, y lo que hicieron fue presionar a Junior para, si es verdad que dio el dinero, diera el dinero, y amenazarlo, cumpliendo sus funciones. No lo hicieron correctamente, eso lo sabe todo el mundo. Está incluso en la ley de proceso, de procedimiento de la empresa eléctrica, que el inspector debe llegar amablemente, presentarse, preguntar por el dueño de la casa. Si no está en ningún caso, procede, deberían buscar un testigo, presidente del CDR, así, si hay alguna ilegalidad, hacer la ocupación, hacer la foto de vida, hacer el expediente y precisamente en ese instante, en ese momento, aplicar el decreto que haya que aplicar, la multa o lo que debe ser. El delito de proxenetismo tiene incluido la confiscación de bienes, pero en toda la sentencia no se habla de mi casa. Me hicieron un proceso administrativo diferente, abreviado, antes que me sancionaran, antes que yo fuera culpable, rompiendo el principio o el mandato constitucional de la presunción de inocencia, antes de que existiera una sentencia firme en mi contra, incluso que me hubiera hecho juicio, la primera vista aunque sea, ya mi casa estaba descomisada. Bueno, Rachel fue una de las chicas, igual que Anies, que fueron detenidas y declararon bajo arresto, bajo coacción, bajo intimidación. Yo acusé a Pedro Miguel de violación a domicilio en la Fiscalía Militar cuando tuve la oportunidad, a los 3 años que salí de Nieve Morejón, de la prisión. Y pude hacer la acusación, que no me sirvió de nada porque fue tapada. Resulta que apareció un testigo, un mayor y otro más, que ellos la esperaron en la acera, y cuando ellas salieron a las 8 de la mañana salieron de mi casa, ellos la detuvieron allá afuera. Pero por lo menos reconocen en esa sentencia que se la llevaron detenida por ese robo, que estaban cumpliendo su deber. Lo que no reconocen es que en las declaraciones que utilizan en mi contra no hablan nada de eso, ni dicen tampoco que estaban declarando bajo arresto, sin abogados, sin sus derechos, y bajo amenazas y coacción, que si no decían lo que a ellos les daba la gana, iban a ir presos. No fue a ellas dos, no, fue a muchas, incluyendo a mi mujer, Liné Cutiño, Marbuena, Manatí. La mayoría de estas muchachas, Flavia Contreras, a Flavia hasta la golpearon en el hombro, un teniente coronel. Bueno, ¿qué puedo decirte de Juan Carlos Hernández Mora? Juan Carlos Hernández Mora nace de una familia humilde de trabajadores, criado por su mamá, su abuela, querido por todos sus primos. Incursiona como estudiante, hace su carrera de profesor licenciado en matemáticas, dejando un legado grande en muchas generaciones, a las cuales nutrió con su sabiduría. Pero bueno, perfectos no somos, y a veces la injusticia hiere a las personas que de alguna forma carecen de alguna inocencia. Y uno de estos casos es Juan Carlos, profesor de matemáticas, como dije, bailarín también, un muchacho cuentero, jaranero, nunca le faltó respeto a nadie, amante del dominó, amante de luchar, hasta vendiendo perfumes, pero nunca faltándole respeto a nadie. Y entonces en este momento, mira cómo se encuentra preso, por cosas que no salieron más allá de donde tenían que salir, que se quedaron ahí. Y ahora yo le pregunto, la justicia es ciega, ¿verdad? Pero a veces vamos a quitarle, porque hay otras injusticias en este momento que están a la vista de todos. ¿Y quién las paga? Es la pregunta que hago y la dejo al viento. ¿Quién paga esas injusticias? No las paga nadie porque son del Estado. Ahí los dejo. Mira, yo soy Rosa Pérez Mirané, madre de uno de los implicados de los dos muchachos, o 3. Juan Carlos, Eduardo, que es mi hijo, y el otro muchacho.
Y es una injusticia. A mí cuando me llevaron a testificar, ellos querían que yo testificara en contra de Juan Carlos. Yo ese niño lo vine a hacer. Como yo soy la madre de Eduardo, querían que yo de todas maneras dijera en contra de él, y yo no tengo nada que decir en contra de él. Eso me lo pidieron ellos como detectives de eso, no sé lo que son, de este gobierno. Mira, esos niños yo considero que lo único que han hecho es tratar de defenderse como está la situación, tirando pasajes, luchando por la vida y todas esas cosas para que me le hicieran eso. Como me lo hicieron, ellos alquilaban habitaciones para ganarse la vida en eso y nada más. Lo único que esos niños pudieron hacer. A mí me tiene eso muy dolido con todo, abogado y todo el mundo, porque me lo han tratado muy injustamente. A ver, bueno, yo conozco a Juan Carlos prácticamente desde que nací. Es una cosa increíble lo que le está pasando a él. Yo no creo que él sea un delincuente, no, desde que lo conozco es una bella persona y no sé, esa es mi opinión personal al respecto de esto. Yo soy testigo de lo que le hicieron a esa familia en el caso de Juan Carlos Jr. y Eduardo Sintra. Yo viví allí, yo vi cómo lo dejaron sin corriente, cómo lo dejaron sin agua, casi lo obligaron a salir de la casa, porque yo viví allí y yo sé que es una injusticia de las más grandes que yo he visto. El juicio lo hicieron privado, una atrocidad. Yo conozco a Juan Carlos desde que era un niño. Yo visitaba la casa de sus abuelos, donde él vivía allí, con su abuela Victoria y con su abuelo Paño. Yo me pasé 3 años de director de primero de la 30 de diciembre, de la EJU 30 de diciembre, y después de la EPEC, Melanie Ortiz, y en los 2 lugares Juan Carlos trabajó conmigo. Y recuerdo muy bien todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, los resultados que tuvo en los concursos con los estudiantes, fundamentalmente de matemáticas. Y Juan Carlos era un profesor dedicado a la preparación, una persona con muchas inquietudes y siempre estaba con un lapicero en la mano y una libreta haciendo ejercicio y retando a los demás profesores a hacer ejercicio, a buscar nuevos conocimientos. Oportunidad de compartir algunos elementos del expediente y veo algunas hasta incongruencias, por ejemplo en el delito eléctrico que le achacan, en la forma en que tratan de explicar que era un proxeneta. O sea, ¿qué es lo que es proxenetismo? Lo otro. Ahí están la cuenta, los débitos y los créditos que aparecen en la cuenta. En Cuba, las personas tenemos que justificar todo el dinero. Juan Carlos mantenía relaciones de amistad con personas en Alemania que eran quienes le transferían ese dinero y demás. No lo conozco por andar pagándole a nadie, ni aquí, no, ¿a quién le pagó? Hacía falta buscar a quién le pagó. Yo nunca había que le pagara a nadie, porque yo visitaba mucho a su abuela. Incluso su abuela fallece a raíz de casi del problema cuando se entera de su situación y todo eso. Fallecieron su abuela y su abuelo en ese mismo periodo casi del proceso de él. Imagínense lo que le puede haber causado a la abuela la noticia de que su nieto estuviera preso, pero bueno, prácticamente ella fue quien lo crió, quien estuvo al lado de él todo el tiempo. Y todas esas son cosas que tienen un impacto en las personas. Juan Carlos siempre fue un nieto con ella muy amoroso, una gente muy sociable, con su abuela, con los vecinos aquí. Y en el trabajo conmigo, por lo menos en la parte que yo dirigí, fue una gente responsable. En el momento que yo dirigí y que él trabajó junto conmigo, que fueron alrededor de 8 años trabajamos juntos. Y ya después Juan Carlos, de ese periodo, sí se fue del país para Alemania, se casó para Alemania y seguía preocupado allí por los vecinos del barrio. Era la persona que siempre venía con un detalle e incluso ya después él se preocupó incluso por cosas mayores. Por ejemplo, tengo conocimiento de que en el municipio de Colombia, en la Casa de Niños Sin Amparo Filial, le hizo un donativo él y su esposa a partir de los recursos que él pudo rescatar. Juan Carlos siempre fue una gente. También puedo decir, sí, Juan Carlos era una persona que se llevaba bien con mucha gente y demás, que quizás a veces
confundían las amistades que él tenía con su forma y eso, pero ni lo conozco por ladrón, ni por sinvergüenza, ni por ser una persona desafecta en esos aspectos, ni nunca ningún vecino allí puede decir que Juan Carlos nunca le tomó nada. Juan Carlos siempre fue una persona con dignidad en ese aspecto y malos hábitos de ninguno de esos aspectos tiene, porque de eso lo tengo claro. Hola Juanca. Bueno, Juanca siempre ha sido buen muchacho, siempre nos ha ayudado en todo. No creo que haya sido justo todo lo que le esté pasando, no se lo merece. Siempre que venía ayudaba, incluso una vez tenía un carrito y lo llenaba de mercancía y le ayudaba a la gente y le repartía comida. Siempre fue bueno con la gente, conmigo, con todo. Yo no puedo decir mentiras, estoy agradecida de haberlo conocido y ya lo conocí por una vecina mía que mi prima vive en Alemania, todo eso se lo dije y me mandó unas cosas y él vino y vio que vivía mal y me ofreció ayuda, yo se la acepté, fui allá a mirar a ver si me gustaba y entonces como me gustó, vine acá a Tuna para hacer una patente de baile, de algo para mejorar, para trabajar, para hacer cosas buenas. Y nunca vi nada de eso, que él era proxeneta, nunca vi tortilla, yo nunca vi nada de eso. Todo eso para mí es mentira. Y yo me pasé allí casi un mes. Y nosotros de verdad estamos pidiendo que se nos escuche y que nos den respuesta a todas estas situaciones, de todas las atrocidades que nos han hecho durante estos 4 años, que han sido de infierno, porque de verdad que no nos imaginamos que íbamos a pasar por tantas atrocidades en todo este tiempo. Yo todavía estoy sancionado, yo sé a lo que me arriesgo y no le tengo miedo porque ya lo que me han hecho a mí y a mi familia es mucho. Mataron a mi abuela, todo aquel que me conoce a mí conoció a Victoria, a mi abuela. Se murió el mismo día del juicio. No pude verla. Fue lo primero que hice, la primera vez que salí de libertad, que pude venir a la provincia y ir al cementerio. A verla, la mataron. Ella se lo grité en el juicio ese día. Le grité que eran unos asesinos, que no se había muerto, que la habían matado a ella. Porque ella me conoce, ella me crió a mí. Ella sabe de lo que yo soy capaz. Y cuando yo leí la petición fiscal, yo todavía no lo creía. Yo decía, ese no soy yo, del que están hablando ahí. Quiero darte las gracias por haber llegado hasta el final de este video y te agradecería mucho que compartieras este video, esta información, para que pueda llegar a muchísimas personas, para que se vean identificados con el caso de Juan Carlos y puedan hacernos llegar también sus videos y también para denunciar la mala actitud, la incoherencia, el poco funcionamiento del sistema judicial en la isla cárcel. Libertad para el pueblo de Cuba y seguimos compartiendo, señores. Libertad para el pueblo de Cuba. Esta es la historia de Eliezer. Eliezer Góngora Izaguirre, opositor, no lo han podido silenciar. Lo desterraron de su tierra, y nunca pudo regresar. Él predicaba la palabra de libertad para los cubanos. Él tocaba casa por casa, dándole fe a nuestros hermanos. Y por hacer lo que él hacía, le dieron una mano de palo. En un avión se lo llevaron y de Cuba lo desterraron. A Eliezer nunca nadie lo pudo callar. Él siempre apoya lo que tú quieras denunciar. A Eliezer nunca nadie lo pudo callar. Si no lo callaron en Cuba, ahora nadie lo va a callar. A Eliezer nunca nadie lo pudo callar. ¡Viva Cuba libre! Todos cubanos, vamos a apoyar. A Eliezer nunca nadie lo pudo callar. Él es un preso político para respetar. Eliezer Góngora Izaguirre. Eliezer Góngora Izaguirre. Eliezer Góngora Izaguirre. Él estuvo en Cuba, arriba de la caliente. Eliezer Góngora Izaguirre. De la oposición. Eliezer Góngora Izaguirre. Eliezer Góngora Izaguirre. Él es un hombre de bien, es un hombre valiente. Él sigue luchando a pesar de estar allá, ayudando a los cubanos, apoyando la libertad, denunciando lo que pasa a la gente, que todos aquí queremos una Cuba diferente. Libertad, que nadie se quede callado, que todos digan la verdad. Libertad, dale que Eliezer nos apoya, gritamos toda libertad. A Eliezer nunca nadie lo pudo callar. Él siempre apoya lo que tú quieras denunciar. A Eliezer nunca nadie lo pudo callar. Si
sube, sube.